Sexta parte de Corazón delator. Capítulo 30. Donde estés, ahí estaré. 6 horas de diferencia, a veces 8, o 7 y media. Si algún uso fronterizo decidía cambiar con capricho estacional, pero ni el tiempo, ni los meridianos, ni los calendarios podían separar lo que ya estaba unido por dentro. Para Sarocha y Rebeca, la distancia no era un muro, sino un lenguaje secreto, una excusa más para buscarse, para inventarse espacios donde pudieran habitarse. Cada noche, sin excepción, se hablaban. Algunas veces eran llamadas breves, apenas unos segundos antes de que una se durmiera y la otra despertara. Bastaba un te extraño entre suspiros, un estoy pensando en ti desde un pasillo, un emoji tonto que se transformaba en un poema cuando lo leían con el corazón. Otras noches eran infinitas, videollamadas eternas con la luz apagada, los rostros iluminados solo por la pantalla. Rebeca hablaba desde su cama, con sábanas revueltas, con el pelo alborotado y la voz ronca de cansancio. Sarocha la miraba desde su habitación compartida en Estados Unidos, con el rostro entre las manos, sonriendo como una niña que escucha cuentos antes de dormir. Habían creado su propio mundo digital, un rincón secreto donde podían desnudarse con palabras, con miradas pixeladas, con silencios que decían más que 1000 frases. Ahí no existían las dudas ni los tabúes. Ahí eran ellas, sin máscaras, sin miedos. ¿Te acuerdas cuando no podía ni mirarte sin que se me apretara el pecho?, dijo una noche Rebeca, acostada boca abajo, con las piernas enredadas en una manta, acariciando la pantalla como si pudiera tocarla. Y cuando me besaste y saliste corriendo como si te hubiera quemado, se rió Sarocha, arropada hasta el cuello, con la voz temblorosa de nostalgia. Ay, no me recuerdes eso, me quería morir de la vergüenza. Y ahora mírate, la retó con dulzura, llamándome a medianoche, con cara de boba enamorada, y tuya, respondió Rebeca, y su voz tembló con ternura. A veces no hablaban de nada trascendental, se contaban lo que habían cenado. Rebeca mostraba los platos que cocinaba con su madre, entre risas y humo. Sarocha narraba cómo había perdido un tren por distraída, o la anécdota absurda de un profesor que hablaba como un personaje de dibujos animados. Pero otras veces, la conversación se volvía profunda sin buscarlo, como si el corazón hablara solo, sin filtros. Hoy soñé contigo, susurró Sarocha una madrugada, con la voz apenas un hilo. No decías nada, solo dormías, y yo te miraba, y todo estaba bien. Habían aprendido a compartir incluso el silencio. Un silencio cómodo, amoroso, ese que se forma cuando ya no es necesario demostrar nada. Rebeca le hablaba de su día en el colegio, de cómo Eng había vuelto a ser solo su mejor amigo, de las bromas de Irin, de su madre que tanto la apoyaba. Le enviaba fotos de sus paseos, de libros subrayados, de amaneceres con mensajes escondidos. Quisiera que vieras esto conmigo. Sarocha le mostraba el campus, la nieve en los bordes de las ventanas, las tazas de café que coleccionaba. Le leía en voz baja los subrayados que hacía en sus clases de literatura, o frases que anotaba para ella sola. A veces el amor llega como un recuerdo que se vuelve futuro. No es que te piense, es que me habitas. Planeaban el futuro como quien construye un santuario, con ternura, con cuidado, con hambre, con fe. Cuando vuelvas, quiero ir a la playa contigo, decía Rebeca. Quiero que el mar nos vea caminar de la mano, sin escondernos. Y después, quiero viajar contigo, reír contigo en otro idioma, hacerte el amor en una ciudad donde nadie nos conozca, y que ese día no sea el final, sino el comienzo. Hacerme el amor, sí, respondía Sarocha con firmeza y suavidad, sin miedo, sin culpa, sin relojes, solo nosotras. Por fin, Rebeca callaba, no por pudor, sino por algo más grande, por esa oleada de ternura que le brotaba desde el pecho, y le llenaba los ojos de una luz temblorosa. A veces lloraban, por la impotencia, porque la pantalla no alcanzaba para abrazarse, porque no podían besarse después de decir te amo, porque extrañaban los detalles, las manos rozándose bajo la mesa, el olor de la otra en la ropa, la complicidad en los silencios. Pero no dudaban. Te espero, decía Rebeca cada noche, como una oración. Ya voy llegando, susurraba Sarocha, con una sonrisa que dolía de tan sincera. Y en ese ritual nocturno, hecho de luces tenues, suspiros, imágenes borrosas por el sueño y frases con voz quebrada, el amor crecía, más fuerte, más profundo, más verdadero. Ya no era una historia interrumpida, era una historia construida con los ladrillos del deseo, la paciencia, la memoria, y la promesa de un reencuentro sin despedidas, porque ahora sabían algo que antes temían,
que el amor era real, y que, aunque el cuerpo doliera de tanto extrañarse, el alma estaba completa. Donde una estuviera, estaría la otra, y eso era suficiente, por ahora, pero no por siempre, porque el amor, tarde o temprano, pide cuerpo, temperatura, aliento compartido, y ellas lo sabían. Contaban los días, sí, pero no desde la ausencia, sino desde la certeza de que se volverían a encontrar, y esta vez, para quedarse. Capítulo 31. Te estuve esperando todo este tiempo. El aeropuerto estaba lleno de vida, personas que corrían con prisa, maletas que se arrastraban como un rumor constante, niños que reían, adultos que lloraban, parejas que se reencontraban con abrazos largos, padres que levantaban a sus hijos en el aire. Un crisol de emociones flotaba en el aire, entremezclado con los anuncios por altavoz, las luces blancas del techo, el olor a café rancio de las máquinas automáticas. Todo se movía a una velocidad que Rebeca no podía seguir, porque para ella, el mundo entero se había reducido a un solo punto de fuga, una puerta. Esa donde, en cualquier momento, aparecería ella, Sarocha. Cada fibra de su cuerpo estaba en tensión. Las manos le sudaban, aunque el aire acondicionado funcionaba con brutal eficacia. En la derecha sostenía una pequeña flor de jazmín, algo marchita por el calor de su palma, pero aún perfumada. En la izquierda, el teléfono, donde ya había revisado 7 veces en menos de 10 minutos el mismo mensaje. Vuelo aterrizado. Había aterrizado, y sin embargo, aún no aparecía. Rebeca no sabía si eran los nervios, o si de verdad podía oír su propio corazón retumbando en las costillas. Cada vez que alguien salía por esa puerta, su cuerpo se preparaba para correr, para saltar, para reír, y cada vez que no era ella, sentía el alma encogerse un poco. Su madre estaba sentada a unos metros, observándola en silencio. No necesitaba decir nada. Sus ojos, cálidos, sabios, entendían que esa espera no era una más, era la espera, la definitiva, como quien aguarda el regreso de algo que nunca dejó de pertenecerle. Y entonces, ocurrió. Sarocha emergió entre la multitud, con la maleta azul que Rebeca recordaba de las fotos, con el cabello más largo, ligeramente ondulado por la humedad del viaje, con la piel pálida, los ojos algo hundidos por el cansancio, y esa sonrisa, no una sonrisa cualquiera, sino la suya, la que había aprendido a extrañar más que al sol en los días grises, la que a veces buscaba en su memoria antes de dormir, como quien busca una estrella entre nubes. Se quedaron quietas, solo un segundo, pero ese segundo lo contuvo todo, el año entero, los mensajes acumulados, las lágrimas no lloradas, los besos imaginados, las llamadas cortadas por el sueño, las noches abrazadas a un teléfono. En ese segundo, el mundo se redujo a 2 miradas, y en esas miradas no hubo duda, ni miedo, ni distancia, solo amor. Amor de ese que no pide permiso, que no pregunta si es tiempo, que no necesita palabras. Rebeca avanzó sin pensar, casi corrió, sintió algo resbalar de su mano. El jazmín cayó al suelo sin que se diera cuenta. Sarocha soltó la maleta, y se abrazaron. No fue un abrazo cualquiera, fue un nido, un refugio, un puente entre 2 almas cansadas de tanto esperar. Se fundieron como si el cuerpo de la otra fuera la única casa posible en ese momento. Lloraron, rieron entre lágrimas, se miraron de cerca, apenas separadas por el aliento, y se tocaron el rostro como quien confirma un milagro. «¿Estás aquí?», susurró Rebeca, su voz quebrada de emoción, hundida contra el cuello de Sarocha. «Estoy en casa», respondió Sarocha, con un hilo de voz que apenas salía de su pecho agitado. No se soltaron en varios minutos, no escucharon los murmullos, ni sintieron las miradas. El aeropuerto había desaparecido, solo existían ellas, por fin, sin pantallas, sin relojes, sin miedo. Rebeca la tomó de la mano, la sostuvo como si soltarla implicara volver a separarse, y al mirarla a los ojos, dijo: «No sabes cuántas veces soñé con este momento». Sarocha sonrió, tenía los ojos rojos, pero brillaban con una luz serena. «Y yo contigo», una y otra vez. Se besaron. No fue un beso rápido, ni tímido, fue lento, cálido, reconocido, como si sus bocas recordaran el idioma de la otra sin esfuerzo. Fue un beso que no pedía permiso, que no necesitaba perdón. Fue la respuesta a 6 meses de espera. La madre de Rebeca las observaba desde lejos, con lágrimas discretas que no intentó ocultar, porque entendía, porque siempre había entendido más de lo que decía. Y ese día, su silencio valía más que 1000 bendiciones. De camino al auto, iban de la mano, no se soltaban, no hacía falta hablar,
El silencio entre ellas no era vacío. Era sagrado, era denso como el aire antes de la lluvia, era el lenguaje de los cuerpos que se han extrañado tanto que ya no necesitan traducirse. Una brisa suave entraba por la ventanilla. El auto avanzaba por las calles como si flotara. Rebeca miraba de reojo a Sarocha, queriendo preguntarle mil cosas. ¿Cómo fue todo? ¿Estás bien? ¿Comiste algo en el avión? ¿Pensaste en mí esta mañana? Pero no dijo nada, solo la miró, y Sarocha también la miró. Entonces, Rebeca susurró, sin apartar la vista. ¿Estás feliz de estar de vuelta? Sarocha no respondió con palabras. Le tomó la mano y la llevó a su pecho, ahí, donde el corazón le latía con fuerza. Estoy feliz porque estás aquí, dijo por fin bajito, y se inclinó hasta rozar su frente con la de ella. Se quedaron así, respirando juntas, sintiendo el pulso, viviendo el presente, y en ese instante lo supieron. Lo difícil ya había pasado. Las lágrimas del aeropuerto ya no dolían. Las noches separadas eran historia, porque ahora comenzaba otra cosa, un después, una hora, porque después de todo, lo habían hecho, se habían esperado, y eso lo cambiaba todo. Capítulo 32, volver a casa, contigo. El auto se detuvo frente a la casa de los Chankima. El motor se apagó con un suspiro suave, casi respetuoso, y de pronto, todo quedó en silencio. La fachada seguía siendo la misma. Paredes blancas ligeramente desgastadas por el sol, ventanas con cortinas que bailaban con la brisa, macetas con bugambilias colgando como guardianas del tiempo. El jardín, intacto, mantenía el orden minucioso de siempre, ese que el padre de Sarocha cuidaba con una devoción casi ritual. Pero algo había cambiado. Esta vez, Sarocha volvía distinta. Ya no era la hija obediente que regresaba de un viaje escolar, ni la hermana traviesa con olor a infancia. Volvía con el corazón lleno, con la piel marcada por el amor y la ausencia, con la certeza palpitante de que Rebeca, a su lado, no era una visita, era parte de su vida, era hogar. ¿Estás lista?, susurró Rebeca, sin soltarle la mano. Sarocha asintió con un movimiento breve, contenido, pero sus ojos estaban húmedos, vibrantes. Sentía una presión en el pecho que no era miedo, sino algo más profundo, una mezcla de gratitud, vértigo y deseo de ser, por fin, vista entera. Salieron del auto, y el ruido de la reja al abrirse fue como un símbolo, un umbral, un cruce definitivo. Desde el interior de la casa, una figura corrió hacia ellas. Era su madre, con el cabello recogido y los brazos abiertos, como si el tiempo no hubiera pasado, como si pudiera absorber un año de distancia en un solo abrazo. Mi niña, estás en casa. La apretó fuerte contra su pecho. Sarocha cerró los ojos y se dejó sostener, como cuando era niña, y se caía de la bicicleta, como cuando lloraba por cosas que ahora parecían tan pequeñas. Luego apareció su padre, discreto, caminando con pausa. No dijo nada al principio, pero sus ojos hablaban, y cuando se acercó, le colocó una mano firme en el hombro y la atrajo hacia él. Bienvenida, hija, murmuró, en un tono que a Sarocha se le incrustó en los huesos. Después vino Eng, un poco más alto, con la sombra de una barba nueva, los ojos marcados por madrugadas. La abrazó como si no supiera cuánto la había extrañado hasta ese instante. El viaje te ha cambiado, dijo, medio en broma, medio en serio. Un poco, sí, respondió ella con una sonrisa tímida. Pero sigo siendo yo. Rebeca se mantuvo a unos pasos, sin querer invadir, pero cuando la madre de Sarocha la vio, se acercó y le tocó el brazo con dulzura. Rebeca, qué bueno que viniste. Quédate a cenar. Aquí siempre serás bienvenida. Aquella frase, siempre serás bienvenida, cayó sobre Rebeca como una bendición inesperada. Asintió, agradecida. No se atrevía a decirlo en voz alta, pero durante todo el viaje, había temido no ser bien recibida, temido convertirse en la extranjera, en la interrupción, en la grieta. Pero esas palabras le abrieron un lugar. La casa olía a comida recién hecha, a cilantro, ajo frito, arroz jazmín. La madre de Sarocha revolvía una sopa en la cocina mientras tarareaba una canción antigua. El padre ponía los cubiertos con precisión. Eng partía fruta en silencio. Era una escena doméstica común, pero para Rebeca y Sarocha, era un retrato sagrado. La cena fue generosa y sencilla. Había risas que se colaban entre los bocados, miradas que tejían complicidad. Contaron historias del viaje de Sarocha, anécdotas, de los días largos en Estados Unidos. Había algo casi mágico en ver a Sarocha hablar con sus padres, ya no como hija pequeña, sino como mujer. Rebeca se quedó mirándola en secreto, con el pecho lleno.
Nunca la había visto así, tan libre, tan fuerte, tan ella. Después de los postres, cuando el reloj marcaba una hora indecisa entre el día y la noche, Eng se levantó discretamente y le hizo un gesto a su hermana. Salieron al jardín trasero, donde el jazmín recién regado dejaba un aroma profundo y dulce. La noche estaba cálida. Un viento suave rozaba las hojas como dedos secretos. Entonces, comenzó Eng, cruzado de brazos, mirando al cielo. Ahora sí todo está claro entre tú y Rebeca. Sarocha lo miró de lado, con una sonrisa melancólica. Sí, al fin. No sé por qué tardamos tanto. Eng se encogió de hombros. Porque a veces da miedo querer de verdad. Porque una parte de ti siempre cree que lo va a arruinar todo. Y tú, ¿no estás decepcionado? Él la miró en silencio unos segundos. Luego suspiró. No, me dolió sí. No voy a mentir, pero nunca fue real del todo. Lo que yo sentía por Rebeca era profundo, pero unilateral. ¿Y tú? Tú la haces feliz. Eso es lo único que importa. Además, siempre lo supe, siempre, desde antes que ustedes lo supieran. Lo veía en cómo la buscabas con los ojos cuando entraba en una habitación, y en cómo ella sonreía cuando no estabas. Solo les faltaba atreverse. Sarocha no pudo evitar llorar, lágrimas silenciosas, limpias. Gracias, Eng, por no odiarme. Él le dio un leve golpe en el brazo, como cuando eran niños. Prométeme una cosa, lo que quieras. Si algún día te rompe el corazón, me dejas ir a patearle el trasero, sin preguntas. Ella rió a través de las lágrimas. Prometido. Más tarde, ya en su habitación, con las paredes cubiertas de recuerdos, y la cama intacta como un santuario, Sarocha se sentó junto a sus padres. Quería hablar, no quería que quedaran dudas, ni huecos que llenara el silencio. Quiero que sepan, que lo que siento por Rebeca no es una etapa. No es algo que se va a ir con el tiempo. Es real, es lo más real que he sentido en toda mi vida. Su madre le tomó la mano. Sus dedos eran cálidos, familiares. Sarocha, lo único que nos importa es que tú estés bien, que seas feliz, no importa con quién, no importa cómo. Si ella te hace bien, entonces, tiene nuestro cariño también. El padre, que había permanecido en silencio, se inclinó hacia ella. Tú eres nuestra hija, siempre. No necesitamos entender todo para amarte sin condiciones. Solo prométenos que vas a cuidar de ti y de ella. Sarocha asintió, y se derrumbó en sus brazos. Lloró por todo lo que había callado, por los años de fingir, por las veces que pensó que no sería aceptada, por el miedo, por la soledad, y por el alivio de descubrir que a veces, las raíces son más fuertes que los prejuicios. Esa noche, antes de dormir, Rebeca le envió un mensaje. ¿Estás bien? Sarocha respondió. Estoy en casa, y no me siento dividida, estoy completa. Y mientras apagaba la luz, se permitió sonreír, porque el regreso ya no dolía, porque amar ya no era un secreto, y porque por primera vez en mucho tiempo, al mirar hacia el futuro, podía decirlo con certeza. Volver a casa con Rebeca, lo cambia todo. Capítulo 33, la primera vez. La casa estaba en silencio, un silencio tan distinto del que suele acompañar a las casas vacías. Era un silencio pactado, esperado, un espacio abierto solo para ellas, sin testigos, sin relojes. Los padres de Sarocha habían viajado a Bangkok a ver a unos primos lejanos. Eng se había ido a dormir a casa de un compañero de universidad, dejando a su hermana con una mirada cómplice y una advertencia burlona. No hagas cosas que yo no haría. O sí, pero con cuidado. Y entonces, solo quedaron ellas. Rebeca dejó su bolso junto a la puerta de entrada, y dio un paso hacia atrás, mirando el entorno como si fuera la primera vez que cruzaba ese umbral. ¿Estás segura de que no viene nadie?, preguntó en voz baja, como si temiera que el eco traicionara su intimidad. Sarocha asintió, con una sonrisa leve, casi imperceptible totalmente. No hay nadie, solo tú y yo. Por fin, no necesitaban más palabras, solo el roce de sus dedos entrelazándose fue suficiente para iniciar algo que llevaba meses gestándose, madurando en miradas prolongadas, en abrazos postergados, en sueños susurrados bajo las sábanas de habitaciones separadas. Ese contacto breve fue como el primer paso sobre un lago congelado, delicado, incierto, pero inevitable. Subieron las escaleras en silencio, las dos conscientes de cada paso, de cada crujido leve de la madera bajo sus pies. Entraron a la habitación de Sarocha y cerraron la puerta. La lámpara de noche encendida lanzaba un resplandor ámbar sobre las paredes. Rebeca se giró hacia ella. No sonrió, no fingió seguridad. Tengo miedo, dijo, con una honestidad cruda.
¿De qué? De no saber hacerlo bien, de que no sea lo que esperas, de fallarte. Sarocha le acarició el rostro, el pulgar delineando su mejilla con una ternura que no necesitaba palabras. No hay manera de fallar si esto lo hacemos con amor. Y yo te amo, Rebeca, desde antes de entender lo que sentía, desde antes de poder nombrarlo. Rebeca bajó la cabeza, emocionada, y cuando volvió a alzarla, la besó. Un beso lento, un beso como los que no se dan con urgencia, sino con devoción. Y entonces, todo empezó. El cuerpo de Rebeca temblaba levemente, cuando Sarocha le tomó la mano y la guió hasta el borde de la cama. No había música, solo el latido acompasado de sus corazones. La lámpara creaba sombras suaves sobre el edredón, como si la habitación misma quisiera arroparlas. Cuando Sarocha acarició el cuello de Rebeca, fue como si el tiempo se detuviera. «Eres tan hermosa», susurró. Desnudarse no fue una secuencia práctica, sino un acto íntimo, ritual. Rebeca desabrochó los botones de la camisa de Sarocha uno a uno, besando su piel expuesta con labios temblorosos. Cada prenda que caía al suelo era una barrera menos, una protección antigua desvaneciéndose. No hubo prisa, solo pausa, pausa para mirarse, pausa para respirar, pausa para preguntar sin hablar: ¿estás bien? ¿Te gusta así? ¿Quieres seguir? Y siempre la respuesta fue un sí, dicho con los ojos, con las manos, con el cuerpo. El primer roce de piel con piel fue electricidad y consuelo a la vez. Las sábanas se convirtieron en una frontera blanda entre el mundo exterior y ese pequeño universo que estaban creando. Un universo con respiraciones entrecortadas, con caricias torpes y honestas, con gemidos bajos que nacían de lo profundo. Sarocha descubrió la curva de la espalda de Rebeca con la reverencia de quien recorre un mapa antiguo. Rebeca dibujó líneas con sus dedos en el vientre de Sarocha como si intentara escribirle poemas en la piel. Rieron suavemente cuando sus rodillas se enredaron torpemente, cuando un mechón de cabello quedó atrapado entre sus labios, cuando sus alientos se desacompasaron. Y luego lloraron, sin escándalo, cuando el clímax fue tan emocional como físico. Fue más que un orgasmo, fue una comunión, como si algo se hubiera roto dentro de cada una, y algo nuevo, algo más verdadero, hubiera emergido. Después se quedaron así, abrazadas, desnudas, sintiendo el calor del cuerpo de la otra. Sarocha acariciaba lentamente la espalda de Rebeca, quien tenía la cabeza apoyada sobre su pecho, los ojos cerrados, las pestañas húmedas. «¿Estás bien?», preguntó ella, en voz muy baja. «Nunca estuve mejor», respondió Rebeca, besando el hueso de su hombro. La madrugada se volvió líquida. Hablaron poco, se dedicaron a sentir, a memorizar texturas. El vello suave del antebrazo, el pulso en la base del cuello, la curva tibia de un omóplato. A aprender el lenguaje del amor sin traducción. El sol entró sin permiso entre las rendijas de la persiana. Sarocha fue la primera en despertar. Se incorporó un poco, contemplando el cuerpo dormido de Rebeca. Tenía el cabello alborotado sobre la almohada, y una de sus piernas colgaba fuera de las sábanas. En su cuello aún se percibía el rastro de los besos nocturnos. Sarocha sintió una emoción indescriptible. No era solo felicidad, era pertenencia, era una certeza silenciosa. «Ella es mi hogar». «¿Qué miras?», murmuró Rebeca, despertando sin abrir aún los ojos. «A ti», susurró Sarocha, «a ti, durmiendo». Rebeca giró el rostro y sonrió con esa lentitud somnolienta que solo se tiene al amanecer. «No sé cómo explicarlo, pero estoy feliz, como si algo en mí al fin hubiera encajado». «¿Te dolió?», preguntó Sarocha, tocándole la cadera un poco, respondió ella con naturalidad. «Pero fue hermoso, fue perfecto, no por lo que hicimos, sino porque fue contigo». Se besaron otra vez, despacio, sin necesidad, solo por amor, y se quedaron así, durante largo rato, respirando juntas, jugando con mechones de cabello, haciéndose cosquillas suaves en la espalda, compartiendo secretos breves y risas tímidas. Habían cruzado algo, habían dejado de imaginar el amor, lo estaban habitando. «¿Y ahora qué?», preguntó Rebeca, en voz casi infantil, mientras apoyaba la mejilla en el pecho de Sarocha. «Ahora seguimos», respondió ella, «paso a paso, pero juntas». «Sí, juntas», dijo Rebeca, cerrando los ojos. Afuera, el mundo giraba como siempre, pero dentro de esas cuatro paredes, dentro de esas dos pieles entrelazadas, el amor se había pronunciado sin palabras, y había echado raíces. Capítulo 34. Lo que el tiempo no borra. Los meses pasaron sin pedir permiso, como el viento, como el agua, como todo lo que ocurre sin que uno se dé cuenta hasta que es demasiado tarde para detenerlo. Con ellos,
La vida de Sarocha cambió en todos los sentidos. El inicio de la universidad fue como entrar en otro mundo, nuevos rostros, nuevas voces, nuevas formas de mirar. Estudiar arte era un sueño que por fin podía acariciar con las manos. Pintura, escultura, historia del color. Cada clase era una promesa, cada ejercicio un territorio inexplorado. Las aulas olían a óleo, grafito y café frío. Los pasillos estaban llenos de risas, de preguntas, de proyectos a medias, y sin embargo, por mucho que le brillaran los ojos al descubrir nuevas técnicas o enfrentarse a un lienzo en blanco, al final del día, su refugio seguía siendo el mismo: Rebeca. Rebeca, que la esperaba en casa con una taza de té caliente y las piernas enredadas en una manta de lana azul, que ponía música suave mientras cocinaba cualquier cosa improvisada, que leía con las gafas torcidas y el ceño fruncido, pero que al verla entrar dejaba todo, absolutamente todo, solo para abrazarla, como si no se hubieran visto en años, aunque solo hubieran pasado unas horas, como si la vida solo se activara al tocarla. Rebeca, que se lanzaba sobre ella con risas nerviosas, con hambre de amor, con celos disfrazados de ironía, porque sí, había celos, y no siempre eran suaves. ¿Y quién es Aña?, preguntó Rebeca una tarde, recostada en el sofá mientras Sarocha se quitaba los zapatos. La que te etiquetó en esa historia con el filtro ese raro, como de cómic. Sarocha arqueó una ceja, dejando caer su mochila junto a la entrada. Estás stalkeándome, no, murmuró Rebeca, cruzándose de brazos. Solo me apareció. Algoritmo, ya sabes. Anya es una compañera del grupo de dibujo. No pasa nada. Ajá. La tensión flotó en el aire durante unos segundos largos, pesados. Sarocha se acercó con una calma calculada. Se sentó sobre sus piernas, dejando que su cabello suelto cayera sobre el rostro de Rebeca, obligándola a mirarla. ¿Estás celosa? No, seguro. Bueno, un poco. Por una historia. Por cómo te miraba en la historia, susurró Rebeca, apartando el mechón que le cubría la frente. Por cómo tú le sonreías. Sarocha se quedó quieta, observándola. ¿Sabes cómo me miras tú cuando crees que no te veo? Rebeca parpadeó. ¿Cómo? Como si tuvieras miedo, como si no estuvieras segura de lo que tenemos, como si esperaras que, en cualquier momento, me fuera. Rebeca bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban con el borde de la manta. Es que a veces tengo miedo, admitió, casi en un susurro, de que el mundo allá afuera te guste más que yo, que descubras que no soy suficiente, que me reemplaces, sin darte cuenta. Sarocha tomó sus manos con una ternura lenta, precisa. Tú eres el lugar al que siempre quiero volver. No importa cuánto pinte, estudie, explore. Todo termina en ti. Hubo algo definitivo en esa frase, como si, de pronto, todo lo demás se callara para dejarla resonar. Y entonces se besaron, lento, con la urgencia de lo que no puede explicarse, con la suavidad de quien no quiere romperse. Un beso como bálsamo, como ancla, como hogar. El beso se fue haciendo más profundo, más hondo, más piel. Se buscaban como quien ya se conoce, pero siempre quiere descubrir más. Terminaron en la cama, enredadas entre sábanas blancas y caricias con memoria. Se amaron con la misma intensidad con la que discutían, con la misma pasión con la que se deseaban cada día, con la misma fragilidad con la que se tenían miedo. Los cuerpos hablaban un idioma íntimo, hecho de jadeos y suspiros, de espasmos compartidos, de silencios entrecortados. Sarocha acariciaba cada curva como si pintara, como si dibujara sobre ella un mapa que ya conocía, pero nunca dejaba de sorprenderla. Rebeca respondía con gemidos ahogados, con uñas que buscaban anclas, con los ojos húmedos de emoción, y cuando terminaron, no hablaron, solo respiraron juntas, como si el aire que compartían fuera más real que cualquier explicación. Acostadas en silencio, Rebeca trazó círculos lentos en la espalda de Sarocha con la yema del índice. Era un gesto casi infantil, hipnótico, que le devolvía la calma. A veces me siento ridícula, murmuró, por enojarme, por ser insegura, por no saber controlar lo que siento. Sarocha giró el rostro hacia ella. Tenía los ojos húmedos también, pero no por tristeza, por presencia. A veces yo también, confesó, pero prefiero eso a dejar de sentirte, a imaginarte distante. Prefiero 1000 veces tus celos que tu indiferencia. Rebeca sonrió apenas. Había en ese cuarto una verdad que no necesitaba afirmarse con palabras. Amarse no era perfecto. Amarse era intenso, sí, hermoso, pero también era cotidiano, vulnerable, caótico. Me vas a perdonar si algún día vuelvo a dudar. Te voy a abrazar hasta que se te pase, dijo Sarocha,
acunándola. Y después vamos a hacer el amor como si el mundo fuera a acabarse. ¿Y si se acaba? Nosotras no, susurró Sarocha. Nosotras no se acaban. Y otra vez, se besaron. No para sellar una promesa, sino para recordarse que el amor también se construye desde los errores, desde los impulsos, desde esa mezcla imperfecta de deseo, miedo y ternura. Esa noche durmieron con las piernas enredadas, los cuerpos cansados, las pieles marcadas por la pasión. Afuera, la ciudad seguía su curso. Las luces del semáforo parpadeaban en el cielo raso. El futuro aún era incierto, pero dentro de ese cuarto, bajo esas sábanas revueltas, había algo más fuerte que la duda, más tenaz que el miedo, algo que ni el tiempo ni las historias con filtros podían borrar, y era eso lo que las sostenía, juntas. Capítulo 35. Desde que eras una niña. Un año después, las hojas del calendario parecían caer más rápido. Los días se escurrían entre clases, libros, cafés a medio tomar y abrazos fugaces entre pasillos. Rebeca entró finalmente a la universidad. Derecho, formal, estructurado, exigente. Algo tan distinto al mundo de los lienzos y la intuición de Sarocha. Pero ella lo había elegido con la seguridad de quien empieza a conocerse, a entender que sus palabras también pueden defender, que su voz merece resonar. Sarocha la miraba con orgullo cada vez que la veía cruzar el campus con sus libros bajo el brazo, el cabello recogido en una trenza descuidada, los labios apretados por la concentración. Era una mujer brillante, valiente, y suya. Una tarde cualquiera, en la cafetería, donde todo comenzó. Rebeca acababa de salir de clase y fue a buscar a Sarocha, que la esperaba en una mesa al fondo con una chica que Rebeca no conocía. Se acercó con una sonrisa hasta que escuchó la risa de esa chica, clara, aguda, seductora. «Becca», exclamó Sarocha, alzando la mano para saludarla. «Ven, te presento a Nita. Estudia conmigo ilustración digital». Nita, alta, morena, de ojos oblicuos y sonrisa fácil. La forma en que miraba a Sarocha no le gustó. Era demasiado directa, demasiado atenta, como si cada gesto de Sarocha fuera una invitación. Y lo peor, Sarocha no parecía notarlo. «Encantada», dijo Nita, tendiéndole la mano a Rebeca con una expresión cordial que escondía algo más. «He escuchado mucho de ti». «¿Así?», respondió Rebeca, apretando ligeramente la mandíbula. Sarocha, ajena o fingiendo estarlo, sorbía su café con una sonrisa serena. Rebeca se sentó, incómoda, tensa. Durante el resto de la conversación se mantuvo al margen, observando cómo Nita encontraba cualquier excusa para tocar el brazo de Sarocha, para inclinarse demasiado cerca, para elogiar su trabajo con una devoción que traspasaba lo académico. Cuando por fin quedaron solas, Rebeca no aguantó más. «¿Quién es exactamente Nita?» «Ya te dije, compañera de clase». «Sí, bueno, parece bastante interesada en ti». Sarocha arqueó una ceja, confundida. «¿Te molestó cómo me hablaba?» «No me molestó, me hizo vomitar por dentro», soltó Rebeca, y luego suspiró. «Perdón, es que, la forma en que te miraba». «Becca, no me digas que exagero», la interrumpió, cruzándose de brazos. «Estoy cansada de parecer una neurótica. Yo veo lo que veo». Sarocha guardó silencio por un momento. Luego, sin decir nada, se acercó, le tomó las manos, y la miró con esa intensidad que podía romper cualquier inseguridad. «Desde que eras una niña», susurró, «te amo». No fue un beso, ni una carta, ni una noche. Fue todo. Fue cómo me mirabas antes de saber qué significaba eso. Fue cómo dolía estar lejos. Fue cómo me hacía falta tu voz aunque te acabara de ver. Nita puede ser bonita, divertida, talentosa, pero no eres tú. Y eso no lo puede cambiar nadie». Rebeca bajó la mirada. Quiso llorar, pero no pudo. «A veces me cuesta creer que de verdad me elegiste a mí», dijo en voz baja. «Que me amas así. Entonces deja de luchar conmigo y empieza a confiar en esto», le respondió Sarocha, colocándole una mano en el pecho. «En lo que construimos, en lo que somos». La discusión se disolvió en un beso, en una promesa silenciosa, en una noche de reconciliación donde no hizo falta decir más, porque el amor no siempre era fácil, pero sí era real, y seguía siendo su hogar. Capítulo 36. Juntas para siempre. 4 años después, la ciudad ya no parecía tan inmensa, ni tan incierta. El tiempo les había enseñado que el amor no era un final feliz, sino una construcción diaria, hecha de silencios compartidos, peleas necesarias, reconciliaciones dulces, y sobre todo, decisiones. Ambas estaban tituladas. Sarocha con su diploma en arte,
con manos que habían aprendido a pintar no solo en lienzos, sino en la piel de Rebeca, en las paredes de su historia compartida. Rebeca con su título en Derecho, lista para defender causas justas, decidida a luchar por las verdades incómodas. Fue una tarde de domingo. Afuera llovía con la suavidad de quien no quiere molestar. Estaban en la cafetería donde desde hace años pasa sus tardes tomando café. Sarocha llevaba una caja pequeña en la mano. No era un anillo, era una llave. ¿Quieres vivir conmigo?, le preguntó, como quien se atreve por segunda vez, sabiendo que ahora sí tiene el valor suficiente para no volver atrás. Rebeca se quedó en silencio. Miró la llave, luego a Sarocha, su Sarocha, la que había esperado, la que había amado sin condiciones, la que no se había rendido. Claro que sí, susurró, y se abrazaron como si el tiempo se replegara sobre sí mismo. Semanas después, se mudaron juntas a un pequeño departamento. No era lujoso, pero era de ellas, cerca del trabajo de ambas, con luz natural por las mañanas, y una terraza minúscula donde tomaban café descalzas. Allí, entre cajas, alfombras a medio extender, y plantas torcidas por el viento, construyeron su hogar. La rutina se volvió un acto de ternura. Cocinar los jueves, películas los viernes, desayunos lentos los domingos. Aprendieron a pelear sin herirse, a perdonarse con caricias. A veces, hacían el amor entre risas, otras con lágrimas en los ojos. Se prometían cosas pequeñas. No te duermas sin decirme buenas noches. Llévame a bailar aunque estemos cansadas. Hazme un dibujo cuando estés triste. Y en esa cotidianidad imperfecta, tejieron un amor eterno. Una noche, Sarocha apoyó su cabeza en el regazo de Rebeca, mientras miraban por la ventana la ciudad dormida. ¿Sabes algo?, dijo con voz baja. Todo esto comenzó contigo. Cuando me miraste reías que nadie te veía. Rebeca le acarició el cabello. Y tú me escribiste cartas que nunca tuviste el valor de darme, susurró, sonriendo. Menos mal que el amor siempre encuentra la forma, dijo Sarocha, aunque nosotras tardáramos en encontrarnos. Se besaron como siempre, sin prisas, con la certeza de que, aunque el mundo girara, ellas estaban en el centro del universo, la una en los brazos de la otra, juntas, para siempre. Epílogo. Carta en silencio escrito por Rebeca. A veces, cuando te miro dormir, siento que el mundo entero respira conmigo, que este pequeño departamento con sus luces tenues, su cafetera que gotea mal, y nuestras tazas desportilladas, es el único lugar del universo que me importa. ¿Te acuerdas cuando te fuiste? Yo no dormía, no comía, imaginaba a otra tomándote de la mano, y me dolía el pecho, como si me faltara un pedazo del cuerpo. Y era eso, me faltabas tú. Ahora duermes tranquila a mi lado, sin saber que cada noche te miro como si fueras una constelación en mi cama, que escucho tu respiración, y me siento a salvo, que tu piel, incluso dormida, tiene la capacidad de calmar todo en mí. Pensé que ser valiente era gritar lo que sentía, pero aprendí que también es quedarme, elegirte, arreglar las cosas cuando se rompen, sostenerte cuando el mundo te abruma, y dejarme sostener cuando soy yo la que tiembla. No somos perfectas, a veces discutimos por tonterías, a veces por miedos más viejos que nosotras, pero siempre terminamos con los labios pegados, con las manos encontrándose, con el corazón diciendo: aquí estás, qué suerte que no te fuiste. Hoy abrimos juntas la caja donde guardábamos nuestras cartas antiguas, nos reímos, lloramos un poco, recordamos, y entendí que el amor no es esa cosa grandilocuente de las películas, ni la urgencia del primer beso. Es esto, este ahora, tu pijama fea, mi voz ronca por la mañana, nuestro gato que salta a la cama a las 6, las llamadas a tu madre, el arroz que siempre se te pasa, tus dibujos pegados en la nevera. Eres mi hogar, y si alguna vez dudo de algo, solo tengo que mirar tu risa, tu manera de quedarte más tiempo abrazándome cuando presientes que callo cosas, tu forma de decir mi nombre como si fuera una palabra sagrada. Gracias por amarme, gracias por esperarme. Nosotras fuimos destino, pero también elección, y te elijo, cada día, incluso cuando no lo digo. Rebeca, el lugar donde siempre vuelvo, escrito por Sarocha. A veces me despierto antes que tú, y solo me quedo ahí, mirándote. No sé por qué, quizás porque durante años solo pude soñarte, quizás porque todavía no creo del todo que estés aquí, en mi cama, en mi vida, en mi historia. Cuando éramos adolescentes, pensaba que amar significaba esconderse, que lo que sentía por ti tenía que doler en secreto, guardarse en cartas que nunca iba a darte,
en miradas que me obligaba a cortar demasiado pronto. Y sin embargo, aquí estás. Ahora caminas descalza por el departamento, maldiciendo porque el agua no calienta lo suficiente. Y yo te miro como si fueras magia, porque lo eres, porque tú me hiciste entender que amar no es dejarse de lado, ni quedarse callada, ni fingir que todo está bien. Tú fuiste el terremoto y la calma. Cuando te fuiste a buscarme al otro lado del mundo, aún recuerdo cómo me temblaron las manos al verte. No supe si besarte o salir corriendo, pero me quedé, porque siempre me quedo contigo, incluso cuando no lo digo. Ahora todo es más simple, no fácil, pero simple. Nos peleamos por quién cocina, o por los horarios, o porque a veces me olvido de colgar la ropa, pero siempre volvemos, siempre. Hace unos días escribí en mi cuaderno una frase que no te mostré. El amor no necesita promesas si existe rutina con ternura. Y eso es lo que somos tú y yo, rutina con ternura, y deseo, y planes, y silencios que no incomodan. Nunca imaginé que terminaría así contigo, tomando café en la misma taza cada mañana, lavándonos el pelo la una a la otra en la ducha, sintiendo que lo que alguna vez fue imposible ahora late cada día en nuestras costillas. Tú me enseñaste que no hay nada más valiente que amar sin miedo, y que a veces los amores más fuertes nacen del dolor más profundo. Así que si alguna vez me ves callada, perdida en pensamientos, no te preocupes. Solo estoy recordando cuánto esperé este momento, y cuánto valió la pena, porque tú eres el lugar al que siempre vuelvo, aunque ya no tenga que irme. Sarocha. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.